Entonces, les decía que veníamos hablando de esto, ¿no es cierto? De cómo Dios quiere que seamos iglesia, y cómo conquistar muchas cosas en el reino del Señor a través del amor, a través de la gracia. eh, pero algo que Dios hablaba muy fuerte en esta semana a mi corazón, y es que todo lo que nosotros hacemos y lo que logramos tiene que ser fruto de la oración. Una iglesia sin oración es una iglesia muerta. Una iglesia que no ora es una iglesia que no va a caminar en el poder de Dios, que va a caminar solamente en su lógica, en su humanidad. Y para esto necesitamos comprender que todo lo que pasa en nuestra vida alrededor es una batalla. El momento en que tú recibiste a Jesús en tu corazón, en ese mismo instante, tú te pusiste un uniforme de militar y entraste a una guerra. ¿Por qué? Porque pasaste a ser parte del ejército de Dios e inmediatamente te convertiste en un blanco del enemigo de Satanás. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, Efesios 6:12, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Quién tiene carne y sangre? Las personas, tu esposo, tus hijos, tu jefe. Todos ellos están conformados de carne y sangre. Y el Señor nos vuelve a recordar y me dice, la iglesia tiene una batalla constante. Tú como iglesia debes entender que tienes una guerra constante en todo. Tienes batallas con tus pensamientos, tienes batallas con tus actitudes, tienes batallas con tu familia. Y nosotros necesitamos comprender qué posición nosotros debemos tomar frente a esto. Porque muchas veces la iglesia se ha acostumbrado a vivir de una manera tan lógica, tan humana, que se olvidó de qué, de lo que es llamada a hacer, que es batallar contra, dice la Biblia aquí, contra huestes espirituales, contra fuerzas poderosas de este mundo, contra espíritus malignos. Y necesitamos entrar al entendimiento, a la comprensión una vez más de esto, para poder conquistar lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Ok, las bendiciones no solamente vienen porque sí, las bendiciones también hay que conquistarlas, hay que pelearlas, hay que batallarlas. Ayer tenía, am, las bodas a mí me encantan. Ayer tuvimos otra boda. Esta fue nuestra cuanta, mi amor, de este año. Aquí está la unción de las bodas, les cuento. Como 17, por ahí. Creo que es la boda 17 o 18 de este año. Algunos hombres están asustados. Esta iglesia no es para mí. Yo creo que esta iglesia no me corresponde. Hay una unción de bodas acá. El que entra se casa, papá. Los novios ya están ahí. Ay, yo sé. Y estuvimos en una boda ayer y me encantan las bodas porque siempre en las bodas y en los funerales siempre pasan cosas. Estábamos en una mesa sentados con una pareja y de pronto empieza a darnos su testimonio. Este hermano, ¿no? Está aquí también. Entonces, ya le pedí permiso para contar su testimonio. Entonces nos dice, pastor, dice, yo batallaba mucho. Estábamos hablando de las batallas que a veces como seres humanos tenemos. Y él dice, yo muchas veces me compré la idea, y esto es muy bueno porque decía él, me compré la idea del enemigo en mi mente que me decía que yo no era capaz de cambiar. O sea, una voz que en mi mente decía, nunca vas a cambiar. Tú eres así, tú eres así. Entonces yo le decía, ¿pero qué era usted? Entonces me dice, yo era un mujeriego terrible. Le digo, ¿y yo de una le vi con esa cara? Digo, el diablo es puerco definitivamente, ¿no? Puerco y mentiroso, padre de mentira. No le regrese a ver a nadie. Yo sé que usted está pensando en alguien que el diablo también le miente. Entonces yo le pregunto y le digo, oye, ¿y cómo fue esto? Dice, sí, por años me vendí esta idea que yo no podía ser fiel, que yo era mujeriego, que yo era mujeriego, que yo era mujeriego y que yo era mujeriego. Mira esto, escucha, tan fuerte eran sus pensamientos, me dice que conocí a Jesús y ese pensamiento no lo lograba vencer. Yo tomaba, me gustaba tomar mucho, 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 pero eso yo lo vencí. Pero este pensamiento de dejar de ser mujeriego no podía. Y dice, hasta que un día decidí orar por esto. Pero miren la oración que dice que la ha hecho. Un día le dijo, Jesús, tú sabes que yo no puedo dejar esto. Yo lo único que te voy a pedir es una sola cosa. Dame permiso
para tener a mi esposa. Y voy a decirlo en las palabras, no me gusta esa palabra, pero lo voy a decir tal como lo dijo para que lo entiendan. Dijo, Señor, déjame tener a mi esposa y una mocita. Yo no lo podía creer, le digo, ¿oraste así? ¿Es en serio? Digo, gracias a Dios que yo no soy Dios. Porque si yo fuera Dios, hace rato te chamuscaba, hermano. ¿Cómo puedes orar así? Y nos reíamos un poco conversando, pero es en serio. Y yo oré así, le decía, Señor, es que yo sé que no voy a poder cambiar. Entonces yo no te quiero mentir. Más bien, dame el chance. Y luego decía él, hasta cuando entendí, y me encantó lo que él dijo, porque hasta cuando entendí el poder y la autoridad que Dios me había entregado. Y que el enemigo no era más fuerte que lo que Dios había puesto en mí. Cuando entendí que esto se trataba no solo de soplar y hacer botellas y pedirle a Diosito que me cambie o que me ayude. Cuando entendí que se trataba de asumir mi responsabilidad sobre mi propia vida, sobre mis propias decisiones, sobre mi inteligencia emocional, sobre mi inteligencia espiritual, y comprender que esta guerra la tenía que pelear y pelearla hasta cuando vea la conquista alcanzada. Cuando entendí eso, entonces pude empezar a ver la transformación de Dios en mi vida. Iglesia, somos llamados ¿a qué? A ser guerreros. No podemos conformarnos con lo que vivimos. No podemos decir, bueno, Dios así ha de querer, Dios así lo permitió, Dios así. Hermanos, Dios nos llamó a ser guerreros y a conquistar toda batalla en la cual enfrentamos. Hay batallas en tu mente que estás enfrentando que hoy tienes que vencerlas en el nombre de Jesús. Hay batallas emocionales. Hay gente que se entrega literalmente, en vez de pelear la guerra, te entregas a la depresión, te entregas a la decepción, te entregas al alcohol, te entregas a los vicios. Pero lo que el Señor está diciendo, hey, yo te di autoridad y poder para que tú puedas caminar en la victoria. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado victoria? Ahora, pero pastor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Quizás alguien está luchando como este hermano. Y más bien dijo, ay, ya encontré la respuesta, así voy a orar. Para que nosotros podamos caminar en la victoria del Señor, tenemos que entender cómo funciona el reino espiritual. Y la Biblia nos habla de que esta guerra espiritual de la cual ocurre, se produce en el segundo cielo. La Biblia nos habla de 3 cielos. El primer cielo es el cielo físico, es decir, el que usted sale de aquí del auditorio, alza sus ojos al cielo y ve el cielo. Ese es el primer cielo, el que logramos ver. El segundo cielo es el cielo donde ocurre la guerra espiritual, donde ocurren las batallas espirituales. Acompáñame en Daniel capítulo 10, versículo 10 al 13. Dice, en ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que te tengo que decir. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días el espíritu príncipe, diga conmigo, espíritu príncipe. El espíritu, está hablando de un principado espiritual del reino de Persia, me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé con el espíritu príncipe del reino de Persia. Lo que está diciendo es que Daniel estaba desde el momento en que empezó a orar, desde que decidió humillarse, desde que decidió buscar del Señor, se inició una guerra espiritual, se arrancó una batalla espiritual. Los ángeles venían con la respuesta de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que desde el primer día que Daniel oró, Dios, ¿qué hizo? Envió la respuesta. Envió la respuesta. Pero Daniel seguía, ¿qué cosa? Orando, orando, porque la respuesta no llegaba. Eso se llama batallar por la respuesta, batallar por la bendición, batallar por el milagro. ¿Qué pasa si Daniel al quinto, sexto día decía, no hay respuesta? No hay nada, no pasa nada, estoy perdiendo mi tiempo. Nunca hubiese escuchado lo que el arcángel tenía que decirle. Pero dice que desde que empezó a orar, el enemigo se opuso. Hay muchas cosas de iglesia en tu vida
que están frenadas, no porque Dios así lo quiere, sino porque el enemigo está frenando tu bendición. Y es tiempo que te levantes y pelees a favor de esa bendición en el nombre de Jesús. Amén. No puedes quedarte quieto, no puedes quedarte conforme. No pasa nada. Es el problema de la iglesia, que la iglesia está empezando a vivir todo de una manera muy natural, demasiado natural. Normalizamos todo, pensamos que todo es parte de la vida, así es, y no todo es así. Hay muchas cosas que tienen una raíz espiritual. ¿Por qué será, pastor? No logro sacar cabeza, no logro avanzar en un negocio, todo lo que emprendo se me cae. No logro tener una relación estable. No logro controlar mis emociones. Déjame decirte, no todo es físico. Hay cosas que son espirituales y que si tú no te levantas a pelear por eso, no vas a ver nada del milagro de Dios. 21 días resistió Daniel, batallando, peleando por su bendición. Esta guerra ocurría ¿en dónde? El primer cielo, ¿cuál es? El que vemos. El segundo cielo es donde ocurre la guerra, la batalla espiritual. Y el tercer cielo, dice la Biblia, en 2 Corintios 2, si no podemos ponerlo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ahora está hablando el apóstol, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo. ¿Qué está en el tercer cielo? El trono de Dios. Entonces el primer cielo es el que vemos, el segundo cielo es donde se produce la guerra espiritual y el tercer cielo es el trono de Dios. Ahora acompáñame con esta base, acompáñame a lo que dice en Efesios 2:6-7. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, está hablando de ti y de mí, nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Dónde nos colocó? Dice, nos rescató, nos salvó y nos colocó ¿dónde? En lugares celestiales junto con ¿quién? Con Cristo. Entonces, para que me entienda, nuestro cuerpo físico está caminando en este primer cielo, pero nuestro aspecto espiritual puede empezar a caminar ¿desde dónde? Desde el tercer cielo. Cuando tú entiendes esa parte, entonces tu visión empieza a ser distinta. Tú ya no vives solamente pensando en el mundo físico y en lo que está pasando. Oh, pastor, sí, la crisis económica de los países es así. Sí, cuando tú miras lo físico es así. Pero cuando tú miras desde la perspectiva de Dios, te das cuenta que en el cielo no hay recesión económica. En este mundo está la enfermedad sí, en este mundo físico hay enfermedad, pero cuando tú entiendes que en el reino de Dios no hay enfermedad, sabes y te posicionas desde esa visión y empiezas a decir, Señor, yo no creo lo que el mundo está viviendo, yo creo lo que tu palabra dice y tus promesas dicen, y empiezas a caminar en esa verdad. Y empiezas a batallar a favor de esa verdad. Pero si no conoces las verdades, entonces tu mente inmediatamente se va a acoplar a todo lo que te está pasando en este mundo y vas a pensar que todo es normal. Hay gente que la salida fácil para acabar con su dolor emocional, no fácil, porque no es fácil, corrijo, tomar la decisión de acabar con su vida. Y no se dan cuenta que la batalla está siendo espiritual porque desde el principio el enemigo ha querido matarnos. Entonces necesitamos posicionarnos desde esa perspectiva en la que Dios nos ha llamado a posicionarnos. Yo no sé si ustedes están comprendiendo esto. Por ejemplo, hoy vi un anuncio en el cual decía que hoy iban a ser cortada la luz, ¿verdad? En varias provincias del país. ¿No es cierto? Yo cuando vi ese comunicado dije, me asusté porque dije, y ahora, antes gracias a Dios no estaba Pichincha. Si no, imagínense. Entonces, pero yo leí eso y iban a cortar creo que de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y luego decían y que se iba a reunir el COE para analizar la situación y seguir tomando decisiones. No sé si alguien ha visto esas noticias, estamos pendientes de las noticias, ¿verdad? Mi pregunta es, iglesia, ¿qué hemos hecho nosotros por eso?
Muchos decir, culpa de Correa. Es lo que hace la iglesia. Culpa de Correa. O si no, por el otro lado, no. Culpa de Novita. Yo solo repito lo que dicen. No estoy ni en un lado ni en el otro, por si acaso. Entonces, y hacemos la iglesia eso. Y pensamos que, normal, pues, o sea, no llueve. Ahora, si tú tienes otra perspectiva y te das cuenta en la Biblia que hubo un momento en que Dios le dio autoridad a un profeta para que ore y deje de llover durante 3 años, y la misma autoridad le dio al profeta para que él ore y vuelva a llover, ¿entiendes cuál es la posición de la iglesia? Es tiempo de orar por ver milagros en nuestra ciudad. ¿Sabes cuántos millones de dólares del país está perdiendo por toda esta crisis? Hoy se cerraron, no hay luz en no sé cuántas provincias. ¿Sabes cuántos negocios no abrieron hoy? ¿Cuánto problema económico está surgiendo? Y la Biblia dice que el diablo nos vino ¿a qué? A robar. Entonces hay momentos de que la iglesia se posicione y vea las cosas de otra perspectiva. No estoy diciendo que la iglesia vea en todo lado a demonios, porque eso no nada que ver. Estoy hablando de que la iglesia se posicione en el lugar correcto y diga, ok, cuando nos unimos la iglesia en oración, vamos a ver milagros. ¿Cuántos hoy quieren orar? Esta mañana quieren orar porque Dios envíe lluvia, para que Dios envíe este lugar lluvia y veamos milagros. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Pero necesitamos entender nuestra posición como iglesia. En la mañana, les digo, vine a parquear el auto. Recuerden que tenemos parqueos en el edificio Alianza. Los que parquean aquí al lado, no sé. Después no estarán bravos. En la iglesia me robaron. Nosotros generamos un lugar seguro para usted, que son los parqueaderos de la Alianza. Se camina un poquito más, pero usted necesita ejercicio también, le cuento. Entonces, pero es más seguro. Entonces, yo fui a aparcar mi auto y cuando salgo le veo al hermano precioso que está ahí en el aparcamiento, con frío, porque hoy amaneció frío, no sé cómo está ahora y no he salido yo. ¿Todavía sigue medio frío? Bueno, entonces estaba como con frío y yo le digo, ¿qué le entumido así como pollo con pepa estaba? Entonces le digo, ¿qué le pasa, hermano? Y me dice, ay, pastor, qué frío que hace. Y yo, como venía empoderado de lo que iba a predicar, le digo, alégrese, porque hoy la iglesia va a orar y se viene la lluvia. Se viene la lluvia. No esté triste. Ay, es que qué frío. Es que sí, es que ya está llegando. Es que recuerda la historia del profeta, dice, ¿no es cierto? Que decían, ve y ve si ya está lloviendo. Y regresaba, no. Y el empleado regresaba, el siervo regresaba y le decía, él también por no quedar mal, ¿no? O sea, sí, está medio oscuro. Anda otra vez, anda a ver. Y nada. Regresa otra vez, ¿no? ¿Qué fue? ¿Ya está lloviendo? No, o sea, no sé si fue que me escupió algo me cayó por aquí, tratando de no quedar mal. El tema era que el profeta sabía que aunque tardaba la lluvia todavía un rato, iba a llover, porque él entendía la autoridad y el poder que Dios le había entregado en sus manos. Iglesia, entiende y recuerda el poder que Dios ha entregado en tus manos. No te puedes conformar con ver lo que está pasando con tus hijos. No te puedes conformar con ver lo que está pasando en tu empresa. Es normal, es que todas las empresas no están vendiendo. Déjame decirte algo. Será normal en el primer cielo, pero desde el primer cielo, desde el tercer cielo se ven las cosas diferentes. Desde el tercer cielo dice la Biblia, hijo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Cuántos creen que Dios quiere prosperarnos? Entonces necesitamos, si me acompañan el piano, por favor. Entonces Dios quiere llevarnos a ese nivel. Yo quiero hablar exactamente lo que Dios me mandó a hablarte. Ahora, para yo caminar en ese nivel, lo primero que necesito es conocer mi identidad. ¿Cuál es mi identidad en Jesús? ¿Cuál es tu identidad? Tú eres hijo de Dios. Y hay promesas que Dios te dio, que ha puesto en tus manos, que necesitas arrebatarlas. Que necesitas posicionarte en eso y decir, ok, Dios, tú dices esto, yo lo creo. Y así como Daniel, si tengo que orar, ayunar, lo que tenga que hacer, hasta que el enemigo suelte eso, lo voy a hacer. Yo creo
que el Señor está trabajando con nosotros de una manera hermosa como iglesia. Pero necesitamos entender nuestra identidad. Y nuestra identidad en Dios dice que somos bendecidos con toda bendición. Efesios 1:3. También dice que somos escogidos. Efesios 1:4 y 5. Este me encanta y lo voy a leer porque dice: incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios nos escogió, ¿para qué? Para que seamos, para que me dé mi esposa y una mocita. Porque no puedo dejar el pecado. Porque no puedo dejar estos pensamientos. Porque no puedo dejar estas cosas. No puedo cambiar. No puedo. Tú tienes que entender tu identidad. Y tu identidad dice que tú fuiste escogido para ser santo. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Amén. Empieza a renovar tu mente. Empieza a cambiar tus pensamientos. Amén. Somos escogidos. Somos perdonados. A veces la identidad está marcada. ¿Por qué? Porque no aprendes a lidiar con tus emociones, con la acusación. Eres perdonado. A mí me encanta una historia en la palabra que habla acerca de Mefiboset. No sé si ustedes han escuchado esa historia, en la cual dice que Mefiboset era el hijo, el heredero a la corona, al reinado, al palacio real. Y que en una ocasión el abuelo y el padre, que eran los reyes en ese momento, tuvieron una invasión y los invasores matan al rey y a su hijo. Y queda el bebé, que era el heredero. Pero estos ejércitos enemigos conquistan todo, los palacios, todo. Y la persona que cuidaba del bebé, por salvar la vida del bebé, sale corriendo y se lo lleva al bebé. Y por ahí se cae, se tropieza y el bebé queda fracturado sus piernas y queda inválido. Este niño es llevado a una cueva donde él crece. Nunca más se sabe de él. Jamás se vuelve a saber de él. Luego de unos años más adelante, el rey David conquista nuevamente ese lugar, esa tierra. Conquista nuevamente el palacio. Y cuando se sienta en el palacio, él dice: hey, ¿habrá algún descendiente de Saúl y de su hijo con el cual yo pueda hacer misericordia, del cual yo pueda cuidar? Y uno de los trabajadores le dice: sí, hay uno, se llama Mefiboset, pero sabemos que está escondido en una cueva. Él dice: vayan y tráiganmelo. Lo traen a Mefiboset. Y cuando lo ponen frente al rey, estaba todo sucio, andrajoso. Y el rey le dice: tú eres el hijo de Saúl. Tú eres el heredero a esta reina, a este reinado. Tú eres el heredero a este palacio. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Mefiboset? Él responde: ¿quién soy yo? No soy más que un perro sucio que no sirve para nada. Este joven, las circunstancias que vivió, marcó su identidad. Ahora era él, así como se veía, como un perro inservible. Pero David, que es la representación de Dios, le dice: no, tú no eres un perro inservible. Tú eres el hijo del rey. Y este es tu lugar. Tienes que sentarte en la mesa real. Y es lo que Dios nos está constantemente recordando. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son linaje real, pueblo escogido por Dios para manifestar la gloria de Dios a este mundo. Ustedes no son cualquiera. Y el enemigo quiere dañar tu identidad constantemente, afectar tu identidad. ¿Por qué? Porque sabe que el momento en que entiendas lo que te estoy diciendo hoy, entonces te convertirás en un arma destructiva en contra de su reino. Ese es el llamado, iglesia. Sana tu identidad. Sana tu identidad. Lo segundo que te quiero decir esta mañana es: necesitas caminar en su poder y en su autoridad. Caminar en su poder y autoridad. Lucas 9. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. ¿Qué les dio Jesús? Dos cosas: poder y autoridad. Poder y autoridad. ¿No es lo mismo, pastor? No, no es lo mismo. Autoridad es, para que me entiendan el ejemplo, si yo me pongo un uniforme militar hoy y me paro aquí, ¿qué represento? Autoridad.
Entonces ve un delincuente, me ve con el uniforme y sabe que ese hombre representa autoridad. Pero si ese hombre está haciendo algo malo y yo estoy con el uniforme y saco mi arma y lo disparo, ¿qué estoy usando? Mi poder. Es lo que Jesús está diciendo. Les estoy dando poder y autoridad. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Que el problema de la iglesia es que la iglesia ha entendido la autoridad y saben que son hijos y saben que tienen un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios poderoso. Es decir, entienden la autoridad, pero no están usando el poder. No estás usando el poder. Y hay poder en Dios. Hay un poder sobrenatural en el Señor. En 2 Corintios dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Usamos las armas, usamos el poder que Dios nos dio para destruir las obras del enemigo. Amén. Es tiempo de sacudirnos, iglesia. En la palabra encontramos en Hechos 28 también una historia del apóstol Pablo, que dice que él viajó y naufragó en uno de sus viajes misioneros y cayó en una isla llamada la isla de Malta. No era la de la cerveza, por si acaso. Cayó en la isla de Malta y dice que cuando cayó ahí, literalmente dice, una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros, hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y le echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. La serpiente, ¿qué representa? Desde el Génesis, ¿qué representa la serpiente? Satanás. Alguien en la anterior reunión dijo suegra. Digo, cada quien habla de lo que vive, ¿no? No es mi caso. Y dice que esta serpiente que representa a Satanás, mientras él estaba queriendo servir y preparar algo de comer, lo mordió. Y lo mordió en su mano. Pero ¿qué hizo Pablo? Se sacudió la serpiente. Pablo no tomó una posición: ay, ahora me voy a morir, nos vamos a morir. Pablo no tomó una posición de víctima. Pablo no tomó una posición de ponerse a llorar: ay, me voy a morir y ahora nadie me entiende, nadie me comprende. No, Pablo se sacudió la serpiente, porque él sabía el poder y la autoridad que estaba sobre él. Y que la Biblia dice que lo que el enemigo quiera hacer, podrán morderte escorpiones, serpientes, pero nada te hará daño. El enemigo podrá querer destruirte, y lo ha querido hacer por mucho tiempo. Destruir tu casa, tu familia, tus hijos, tu futuro. Lo ha querido hacer por un montón. Pero en tus manos está sacudirte la serpiente, tomar autoridad y empezar a ver la victoria de Dios. Esa es la iglesia. Una iglesia que no retrocede, una iglesia que avanza, una iglesia que no se detiene, que sabe que a veces la serpiente te va a morder, pero que también sabe que en ti está el sacudirte de ella. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia? Que es tiempo de dejar de llorar. No digo que esté mal llorar, a veces hace bien llorar, pero también hay momentos en los que tienes que sacudirte. Hay momentos en los que también tienes que pararte en la brecha y decir: voy a pelear por mi familia, voy a pelear por mis hijos. Diablo, estás mordiendo a mis hijos. Ok, te cuento, si él no se sacude, lo sacudo yo.
porque ese muchacho tiene papás. ¿Habrá algún papá que diga amén a eso? Así es que esta mañana yo quiero invitarte, iglesia, que juntos oremos. Hoy no voy a orar por ti. Hoy vamos a orar juntos. Y vamos a orar por milagros. Vamos a orar por milagros, primero por nuestra ciudad y por nuestro país. Vamos a orar porque llueva en nuestro país. Y cuando llueva, tú vas a decir: ¡woohoo! Papá oró por eso. Porque no hay nada más lindo que sentirte parte del milagro. Pero luego también vamos a orar por aquellas cosas que te han estado atacando. Hay cosas que han estado atacando tu mente muy fuerte. Y hoy te vine a decir: la serpiente te ha estado queriendo morder una y otra vez. Pero te vine a recordar, iglesia, que Él no puede llegar ni mantenerse más allá de lo que tú le permitas mantenerse. Y hoy nos vamos a levantar y vamos a sacudirnos de esa serpiente en el nombre de Jesús. Somos Restauración Familiar. Más que un lugar, es mi hogar.